La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. La iniciativa KnowHub en www.knowhv.cl, que destina $50.000 para que tú puedas participar con tu emprendimiento de ciberseguridad, presenta esta charla de la mañana. Perdona solo los ISAPRES. Ese es el gran tema de esta jornada. Para poder pensarlo, tenemos invitados espectaculares, Sebastián Flores Muga. Sí, mira, la Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de reforma constitucional que busca anular el fallo de la Corte Suprema que ordena a las ISAPRES devolver los cobros excesivos a los usuarios. La iniciativa, presentada por los senadores Matías Walker y Jimena Rincón, demócratas, fue respaldada por la oposición y criticada por el oficialismo y el gobierno, que la calificaron de perdonazo impresentable. Ahora sí que sí, estamos con ellos, panelazo. Aquí en el estudio. Para conversar y analizar un poco si esto es un perdonazo, un salvataje, como calificó la vocera de gobierno Camila Vallejo, o es una ¿cómo se llama? Una medida responsable, como han calificado los senadores Matías Walker o Jimena Rincón. Está con nosotros Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, y Gabriela Farías, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud, FEMPRUS. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Jorge. Hola, muy buenos días. Realmente es un honor volver a la radio de La Clave después de tanto tiempo. Así que, Fran, y a todos los panelistas, muchas gracias. Y también saludar a nuestra amiga de FEMPRUS que se conecta telemáticamente. Sí. Hola, Gabriela. Gabriela, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, quiero partir con una primera pregunta acá a la mesa, Fran. En este instante el título es: ¿están rescatando a las ISAPRES? ¿Es así? Bueno, es una muy buena pregunta y sin duda que esto habla del problema de fondo que hay detrás. O sea, aquí tenemos una situación que tiene dos efectos, por decirlo de alguna manera. Que es entendible que el gobierno, como lo dijo el director de FONASA, Camilo Cid, quiera eliminar del mapa de la seguridad social a las ISAPRES. Esa es una posición política legítima, lo dijeron en el programa de gobierno, lo dijeron antes del dictamen de la Corte Suprema, y una posición política que uno puede estar a favor o en contra, pero es la posición del gobierno. El problema es que por otro lado tenemos la situación que es evidente, que si cae de la noche a la mañana el sistema de ISAPRES, solo va a haber un perjudicado brutal, que va a ser todos y cada uno de los pacientes que se atienden en el sistema de ISAPRES, y al mismo tiempo los pacientes del sistema público, que van a ver que un sistema que ya está colapsado con 2,2 millones de personas en listas de espera, va a tener 3 millones de usuarios nuevos. Entonces vamos a tener una verdadera crisis como el Transantiago de la salud de la noche a la mañana. Perfecto. Puedo entender eso. Yo uso ISAPRE. Pero somos el 19%. Claro, hay 3 millones de personas en ISAPRE que hoy día al menos la mitad de ellos tienen alguna o preexistencia o patología crónica, o se atienden por el GES, que se atienden en las clínicas privadas. Y aquí está tan concatenado el tema de la atención, privada a través del seguro de ISAPRES con el funcionamiento de las clínicas, que necesariamente va a ser una crisis total. Pero estamos recortando el total 19%, y eso voy. ¿Por qué las ISAPRES, siendo este sistema, hago la pregunta, para vista de vitrina, técnicamente el ser privado en torno a nuestra formación en los últimos 30 años, comillas, porque mucha gente plantea que FONASA no es malo, pero pongámosle que tienes razón, y que yo puedo coincidir contigo, pero claro, es el 19%. Sí. ¿Por qué no se democratizaron? Pero es una minoría. La pregunta es, bueno, ¿cuánta gente se atiende en el sistema privado? Porque no hay que olvidar que a pesar de que hay un porcentaje menor de la población que tiene ISAPRE, la mitad de los chilenos, 1 de cada 2 chilenos, se atiende en una clínica. Es decir, hay muchos pacientes FONASA, hay otros 3 millones de pacientes FONASA que solo se atienden en clínicas o solo se atienden en centros médicos y nunca han pisado un hospital o un consultorio, porque debido a que el sistema no responde a sus necesidades de salud, bueno, van y se atienden y hay otros 3 millones adicionales de chilenos que están en FONASA, que a veces se atienden en el sistema público y a veces se atienden en el sistema público. O sea, en total son 9 millones de personas. Estoy haciendo la del extraterrestre, perdón. Por eso mismo
que me encanta cómo me lo estás explicando. Entonces, el sistema de FONASA utiliza el sistema privado. Lo que pasa es que son dos niveles distintos. Uno es el nivel del asegurador, ¿ya? Es decir, el 7% que todos nosotros pagamos cuando, digamos, nos descuentan, o se va a una ISAPRE o se va a FONASA. Y el sistema de FONASA además recibe una bonificación estatal por impuestos de cerca del 80%, o sea, 8 de cada 10 pesos que se gasta en salud pública son de aportes por impuestos. Perfecto. En cambio, el sistema privado es solamente por, digamos, la cotización de las personas. Y abajo está el nivel de los prestadores, es decir, o los hospitales y consultorios que son públicos, estatales, o las clínicas y centros médicos que son privados. Y en esa parte de abajo, sobre todo en las clínicas, se pueden atender personas de FONASA y personas de ISAPRE. Y para hacer la pregunta, bueno, me están hablando de tablas de factores. Esa es una muy buena pregunta también. El precio del plan que pagan las personas que están en ISAPRE tiene 3 componentes. Uno es el precio base, es decir, el que se le cobra por este tipo de plan a todas las personas que tienen el mismo plan. Luego la tabla de factores, que tiene que ver con el cómo se aplica la realidad particular que tiene esa persona. Ejemplo, edad, tengo sobre 65 exacto. y tengo hijos de 0 a 19, Exacto. se me cobra de una manera distinta que si tengo Exacto. cargas. Exacto. Una enfermedad El sistema lo X. define como cargas. Y el gran problema es que habían casi 1000 tablas de factores distintas y por lo tanto casi que había una tabla de factor para cada una de las personas. Y por último está el precio del GES, es decir, un valor adicional que también se paga por las casi 90 patologías que están en el GES. Tenemos a nuestra invitada a través de Zoom que nos puede poder contar la perspectiva del mundo de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud respecto a este debate. Gabriela Farías, de FEMPRUS. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada agradecer nuevamente la invitación. He estado escuchando atentamente a su otro panelista, el señor Acosta, y la verdad es que veo que se trata, y se ve en las redes también, se trata de derivar el problema a los usuarios y a cómo en el fondo los usuarios se verían perjudicados por el proceso de aplicación del fallo de la Corte Suprema. La verdad es que para nosotros la situación es bastante clara. Aquí, desde el año 2010, se generó una instrucción que permanentemente las ISAPRES no cumplieron y que además, hay que decir, los gobiernos de turno tampoco hicieron grandes esfuerzos en resolver. O sea, el señor Acosta, si mal no recuerdo, era asesor del subsecretario Zúñiga en el segundo periodo del presidente Piñera. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Y sin embargo, este tema no recuerdo que haya estado nunca en nuestras conversaciones o en la palestra, porque siempre me da la impresión que las ISAPRES pensaron que se iban a mantener en esta posibilidad de incumplir el fallo y que no les iba a pasar nada. Entonces, cuando se intenta hacer cumplir un fallo, se trata de sacar las castañas con las manos del gato, ingresando un proyecto que de verdad es una vergüenza. O sea, yo creo que los senadores hacen un flaco favor al sistema político al presentar este tipo de perdonazos, y la verdad es que es preocupante ver el apoyo que pueda tener, porque eso ve la desconexión total con el sistema. O sea, personajes que años atrás dijeron los fallos se cumplen, ahora están inventando estos proyectos de ley precisamente para no cumplir un fallo y para salvar a las ISAPRES que han prestado durante años un beneficio poniendo sus bolsillos por delante, porque las ISAPRES no han dejado de tener sus utilidades durante muchos años, y sin embargo abriendo la posibilidad de que los usuarios estén absolutamente desprotegidos. Ahora nosotros sentimos que el proyecto presentado por el gobierno, la ley corta, es una buena salida. No se les obliga de un día para otro las ISAPRES a resolver todo, sino que se les da un plazo. Debieran hacer ellos entonces un plan para poder resolver la situación y poder avanzar para que el sistema finalmente se mantenga. Si bien nosotros como FEMPRUS siempre hemos sido de la idea que debiera haber un solo sistema como FONASA, que sea público, que sea bien financiado, porque aquí el problema de que FONASA pueda dar mejor o peor aseguramiento tiene que ver directamente con el financiamiento que tiene el sistema en este momento. Pero sin duda que la gente perfectamente podría atenderse en un sistema otorgado por el aseguramiento de FONASA, si es que efectivamente se diera un impulso claro
a todo lo que es el sistema y la red de hospitales públicos, que son de la más alta calidad, o sea, no tienen, desde el punto de vista de los profesionales que atienden en ella y de las atenciones que se proveen, no tiene nada que envidiarle a las clínicas, que finalmente no, en este caso, a pesar de que el señor Acosta las nombra, no son las que están en el problema, lo que está en el problema acaso es la ISAPRE. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, y como para resumirte, es que hay una intención de salvar a las ISAPRES más allá de los usuarios y de mantener en el fondo este sistema de privilegio y de desigualdad que durante años se impulsó. Nosotros entendemos que en la sociedad que vivimos actualmente tendrán que coexistir sistema público y sistema privado, pero que al menos el privado no se aproveche y siga metiéndole la mano en el bolsillo a los millones de beneficiarios que tiene. Gabriela, ¿es justo que responda Jorge a todas las provocaciones que has puesto sobre la mesa? Mira, hay cosas que hay que precisar porque no son 100% verdad. De hecho, en el gobierno anterior, el año 2019, fue la superintendencia, cuando era ministro el doctor Mañalich, el que dijo que se acababa la discriminación, por ejemplo, por sexo. Y de hecho, estamos en esta discusión porque fue la Corte Suprema la que dijo se aplica el dictamen de la superintendencia del 2019, del gobierno anterior, porque evidentemente es injusto discriminar por sexo o incluso discriminar, ¿cierto?, por patologías existentes o por edad, digamos, y por eso es que se hizo una corrección como se hizo en la tabla de factores. Y no solo eso, el gobierno presentó una reforma para mejorar FONASA, muy parecida a la que estaba proponiendo el gobierno actual, que en ese tiempo se llamaba FONASA Plus, y hoy día se llama Mejor FONASA, se llama Mejor FONASA y hoy día es la modalidad complementaria de cobertura. Y además de eso, también hizo una reforma para las ISAPRES con lo que se llama el Plan Garantizado Universal o el Plan de Salud Universal, que además es lo que posibilita en el tiempo también que los dos sistemas puedan confluir, porque hay una cosa que hay que tener súper clara, y en esto yo creo que hay bastante acuerdo, más allá de lo que se quiera plantear como disyuntiva. Hay una cosa que es de justicia, que es distribuir el riesgo de enfermar. Porque no es justo que a una persona le digamos que porque se enfermó y es pobre, entonces mejor que se muera, mejor que no lo atendamos, mejor que tenga un trato absolutamente indigno. Eso no es justo. Pero tampoco es justo lo que estamos viendo hoy día en FONASA, que tenemos 2,2 millones de chilenos, es decir, 1 de cada 9 chilenos en una lista de espera. Así como tampoco es justo que una persona para operarse en el sistema tenga que esperar un año y medio. Entonces, ojo que aquí el tema de las visiones ideológicas hay que dejarlo un poquitito de lado y hay que tomar pero lo mejor y no con esto termino. Trampa. También los liberales tenemos una visión ideológica. No, pero es que con esto termino. Tenemos que tomar lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado, como lo hicimos con el COVID. Como sociedad dijimos, no vamos a permitir que a ningún chileno le falte un ventilador mecánico, y así se hizo. También hubo sobrepago. ¿Por qué no? No, se fijó el precio. Se fijó el precio que se iba a pagar por atención a cada uno de los pacientes que estuvieran en una clínica o en un hospital. ¿Y espacio de riesgo? Espacio de riesgo atendió a 700 personas que no podrían haberse ido atendiendo en hospitales porque estaban saturados. Y de hecho, incluso después se dijo, cuando había cambiado la administración, que se necesitaba un espacio donde traer a personas. Por lo tanto, aquí lo importante es darnos cuenta de que si tenemos un problema de salud que es brutal, que es la crisis que estamos viviendo, porque hay gente que está sintiendo que no está no siendo tratada dignamente por el sistema sanitario, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para tomar lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado para resolver esos problemas? Ok, acá hay dos visiones completamente distintas y estamos nosotros los usuarios tratando de entender, porque la verdad el enredo que en el día a día tenemos con este tipo de seguros que tienen origen en el Estado subsidiario nos confunda a todos. Y según el gobierno y la posición ideológica que se toma en un momento dado en un país tagada, donde un día votan por la lista del pueblo y el otro votan por la ultraderecha, así está el arco, o sea, digámoslo en todas sus letras, no permite una ruta común. Y tú lo que planteas es, hay que buscar una ruta común. Sí, claro. Y hay espacio. Y espérate. Lo hicimos. Y en ese sentido, Gabriela, ¿cuál es la ruta común que tú propones como para poder hacer esto, o crees que no hay que rescatar a esta gente? O sea, antes de responder a eso, tengo que aclarar que las listas de espera no son un problema de FONASA, es un poquito más compleja la cosa, y además aclarar que las prestaciones de salud que entregan las ISAPRE están lejos de resolver integralmente los problemas de salud de la población. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la prevención y la promoción de salud, prácticamente nula. Y sí coincidir con el panelista respecto a que la forma en que se abordó el problema del COVID fue una forma muy acertada, y que es precisamente lo que nosotros esperaríamos, que haya
un trabajo en conjunto para resolver los problemas, pero los problemas de toda la población. Aquí cuando se habla de los usuarios que tienen, por ejemplo, posibilidades de libre elección en FONASA, así como muchas personas de las ISAPRES, estamos hablando de un segmento de la población que tiene la posibilidad de acceder a esas prestaciones haciendo copagos para poder atenderse. Pero estamos dejando de lado a un gran porcentaje de la población que no tiene esa posibilidad, que solamente se puede atender en los hospitales y consultorios de la red pública, y para ellos también es necesario poder inyectar recursos, todos los recursos necesarios para que tengan la mejor salud. Nosotros esperaríamos que todas las personas tengan el acceso a la mejor infraestructura, a la mejor tecnología y por supuesto que a los mejores profesionales y trabajadores, y eso no se da en este momento y el sistema que existe en este momento no avanza hacia ese lado. Entonces, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que hay que resolver esta situación, pero resolverlo no significa poner debajo de la alfombra el hecho de que se ha hecho un apropiamiento indebido de dinero por años, por más de una década de la población, y que se han aplicado tablas que son discriminadoras. Y está bien que hayan quitado el factor de sexo, pero eso no quita que muchas personas que tienen, por ejemplo, preexistencia, no pudieron acceder al sistema privado o fueron expulsados, las personas de tercera edad, por ejemplo, cuando los planes suben. Entonces, venir a decir acá que si es que no salvamos a las ISAPRES, en el fondo estamos haciendo un daño, no sé si estoy diciendo extrema, pero sí un daño a la sociedad, a mí me parece que es quitar la responsabilidad que tenemos de que la salud no es un bien de consumo, no es un espacio donde debiera haber lucro y mercado, porque la salud es un derecho al que debieran acceder en las mejores condiciones todas las personas que habitan este país, no solamente algunas. Y lo que ocurre aquí con la ISAPRE es que además el discurso público que se hace es asustar a las personas respecto a que poco menos que tienen que ir a las mazmorras si se tienen que ir a atender a FONASA o si se tienen que ir a atender a un servicio público. Y eso no es así. Yo acá quiero reivindicar la calidez de los servicios que se entregan en el sistema público y que por lo tanto además hay que darle tranquilidad a las personas que si en algún momento toman la decisión de atenderse en la red pública, aquellos que no lo han hecho van a tener una buena atención y van a salir satisfechos de ella. Entonces, por favor, no mezclar el tema del problema de las ISAPRES con el hecho de que las personas pudieran tener un detrimento, porque no necesariamente es así, y de hecho, si es que hay cualquier sistema de mejoramiento o de aumento de los recursos que tiene el sistema, perfectamente las clínicas y todos los centros que son privados pueden atender a una mayor población que tenga FONASA de la misma manera. Gabriela. Que esa es la preocupación, Gabriela, porque tú hablas de la calidad de lo que sería personas que se vayan de ISAPRE a FONASA y que eso también es la conversación que tiene el ciudadano a pie constantemente, pero lo otro es que dé abasto. Y también las personas que están hoy por hoy en el modelo ISAPRE se cuestionan eso, porque decimos, bueno, si todos nos cambiamos, ¿qué pasa ahí? No, pero también hay un tema, y quiero dar 30 segundos, porque estamos contrarreloj, a Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Red Pública, para poder cerrar, y luego a Gabriela. Pero conclusión corta, me tienen que regalar eso. Sí. Y definitoria en torno a sus puntos de vista para compartirlos. Esto está disponible y gracias por la charla. No, yo agradecerles mucho también por la invitación y decir que aquí lo importante es darnos cuenta qué es el valor principal. Y el valor principal es que las personas puedan resolver sus problemas de salud. Hoy día, lamentablemente, es verdad, hay esfuerzos extraordinarios que hacen cientos de miles de trabajadores de la salud para tratar de hacer lo que pueden con las condiciones actuales. Pero hoy día el sistema de salud estatal maltrata a muchos usuarios. Los maltrata cuando tenemos esperas de más de 12 horas en urgencia. Los maltrata cuando no se hacen atenciones adecuadas, por ejemplo, en psicología. Lo veíamos el otro día que
o consultas de 45 minutos se hacen en 20. Los maltrata, por ejemplo, cuando ya dijimos teníamos la lista de espera, o cuando vemos que los pabellones que deberían utilizarse en un 80% se utilizan en un 50%, y estamos teniendo 300.000 personas en listas de espera. Por lo tanto, hay que mejorar el sistema estatal, sin duda. Y con respecto al sistema privado, que es lo que estamos hablando hoy día, también se tiene que mejorar. También hay que terminar con las injusticias de los cobros que se ha determinado, y hay que también respetar el fallo de la Corte Suprema. Pero lo que no puede pasar es que una posición política quiera pasar máquina con eso y terminar con un sistema y hacer esto una cascada, un dominó. Si caen las ISAPRES, van a caer las clínicas, lo dijeron hoy día, y si caen las clínicas va a generar también un estrés del sistema estatal. La perspectiva de Jorge Acosta, la perspectiva de Verónica. Gabriela. De Gabriela. Perdón. Para terminar, mira, señalar solamente lo siguiente. El fallo debe cumplirse. Esperamos que no avance este proyecto de ley que pretende eliminarlo por decreto, sino que haya una responsabilidad por parte del mundo legislativo respecto a la forma de resolver este problema. Y por otro lado, sí tenemos que mejorar mucho en el sector público, y por eso invito al mundo parlamentario, especialmente de la línea del señor Acosta, a que avancen, por ejemplo, en la aprobación de una reforma tributaria que permita otorgar más recursos a los sistemas de salud, que permita otorgar más recursos a un mejoramiento del sistema previsional y, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida de todas y todas las personas que viven en este país. Queremos agradecerles, Gabriela Farías, vicepresidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud, FEMPRUS. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge.